Arranca entonces oficialmente un nuevo opio y digamos que este mes arrancó con todo, con un intento de magnicidio eh, en Argentina. Un intento de magnicidio además que por una casualidad casi que increíble no se concretó porque en realidad un tipo fue y le apuntó con un arma en la cara a la vicepresidenta argentina, apretó el gatillo y no salió la bala porque el arma era vieja o no sé bien cuáles son las explicaciones ahora. Pero por las razones que sea, por, por pura suerte ¿no? Fue que no se terminó concretando. Pero nada, arrancó con eso y este septiembre. Y bueno, fue como un tema importante que nosotros estábamos ya comprometidos en otros temas como para trabajar. Pero bueno, nos dio algo de tiempo como para ver cómo seguía la mano. Y bueno, y rápidamente hubo... Los medios empezaron a hablar de eso y empezó a haber críticas a la cobertura que hacían los medios y empezó a haber comentarios al menos discutibles. Y bueno, eh, nos pareció que estaba bueno hacer un programa sobre eso. Hay algunas cosas que ya hemos hablado en otros opios, tanto esta temporada como en las temporadas en Uniradio, así que algunas cosas los viejos escuchas ya las habrán escuchado, pero algunas no. Y bueno, y sobre todo que lo que pasó acá fue como de una gravedad importante y que los medios hicieron en el mejor de los casos una cobertura discutible. Y bueno, nos pareció que estaba bueno un poco volver a hablar de algunos de esos temas. ¿Cómo estás, Adrián? Todo tranqui, peludo, por suerte, todo bien. Justamente con lo que decías, veníamos hablando un poquito de eso antes también, la locura del momento, lo que pasó. Eh, bueno, obviamente cómo se empezó a cubrir. Y bueno, pensé que ibas a decir, por todas esas cosas, resolvimos entonces, nos parecía bueno hacer un programa acerca de los nazis. Pensé que ya tirabas la bomba. Este, Pero bueno, más o menos. pero sí, la idea es que en realidad en el opio hemos hablado varias veces de, bueno, en realidad como que siempre hablamos de cómo se cubren algunas noticias, ¿no? En general, siempre apuntamos a hacer como una especie de lectura de lo que va pasando y lo que pasa con respecto a las noticias del momento y sin dudas por diferentes, programas que hemos hecho, pero además por diferentes investigaciones que vos mismo has hecho y estás haciendo, Peludo, identificás muchas cosas que se pueden hablar básicamente, ¿no? Sobre este tipo de comunicación o este tipo de periodismo sobre este tipo de eventos. Digamos. Exactamente. Y bueno, digamos que hay como muchas cosas como para hablar. Vos ahí un poco adelantabas que íbamos a hablar de nazis también, porque, bueno, a las pocas horas de... Bueno, enseguida el tipo... El, el, este, el aspirante a magnicida fue detenido y en el mismo momento fue, digamos, Cristina Fernández estaba entrando a su casa, llegando a su casa en medio en un contexto sumamente complejo en el cual está en medio de uno de los muchos procesos judiciales. Recordemos que Cristina Fernández fue indagada en varios procesos judiciales, fue procesada, etcétera, en procesos judiciales que luego han sido descartados prácticamente todos. Eh, Durante el gobierno de Macri empezó a haber como también un florecimiento de eso y fueron o eran descartados o se demoraban, no pasaba ese tipo de cosas. Este caso no fue la excepción y bueno, Cristina Fernández estaba en un proceso que había empezado en 2016, si no me equivoco. Este, y en el cual, bueno, no vamos a hablar específicamente de eso, pero ha habido críticas bastante, bastante sólidas en general
a cómo funciona el Poder Judicial, en general a cómo funciona el Poder Judicial en Argentina, pero en particular a cómo funciona el Poder Judicial en estas causas, por lo que el pedido de procesamiento y incluso el juicio en sí fue tomado, obviamente, por algunos como una bandera propia, en el caso de los que son opositores a Cristina Fernández, y por otros, en particular por aquellos a los que Cristina Fernández le cae bien, fue tomado como un momento para ir a marcar el apoyo a la vicepresidenta argentina, expresidenta además, ¿no? Digo, y creo que sin duda la figura más importante de la política argentina actualmente. Y bueno, fue en ese contexto que una persona se le acerca, le pone el arma en la cara y empieza a disparar. Los disparos no salen, detienen al tipo. Y bueno, al principio no sabía mucho nada, pero ya el otro día, si no me equivoco, y fue por ahí, si no fue el otro día, anduvo por ahí, fue a los 2 días, se supo que el atacante, que bueno, era nacido en Brasil, pero vivía en Argentina desde chico, que se llamaba Fernando Sabag, tenía ciertas inclinaciones nazis, tenía un tatuaje del Sol Negro. Tatuaje del Sol Negro, que quienes hemos estado atentos a la situación en Europa Central, hemos visto bastante este año, porque, bueno, justamente es un símbolo neonazi que se usa mucho en Europa Central y Oriental, y entre ellos usan algunos de los milicianos que están peleando en Ucrania. Disculpame, a mí me dijeron que simplemente es una runa nórdica. Claro, sí, significa otra cosa, nada que ver. Digamos, no, pero bueno, el Sol Negro era uno de los, digamos, es uno de los símbolos del misticismo nazi, que era un misticismo neopagano, y era uno de los símbolos en particular de la Sociedad Thule, que era la Sociedad Thule, era la organización mística a la que pertenecía una parte importante de la CSS y una parte importante del partido nazi, ¿no? Digo, Hitler justo no, o sea, Hitler era una especie de miembro honorario, pero nunca tuvo una actividad relevante en el misticismo nazi, pero sí en el caso de Himmler, de Göring, de Rosenberg, ellos tuvieron también una participación destacada y bueno, y fueron miembros importantes, y entre ellos lo que aparece es el símbolo del Sol Negro, que es uno de los símbolos principales. Es un símbolo importante, digo, los que hemos leído cosas por lo que sea, en mi caso un poco mi interés en la Segunda Guerra, pero sobre todo por mi interés en la investigación de las extremas derechas. Lo he visto varias veces, pero cualquiera que haya tenido un poco de interés en las extremas derechas lo ve, porque es un símbolo que se usa constantemente, incluso para no ponerse la esvástica. Digamos que porque además tiene componentes de estetización de la esvástica. Por lo que bueno, este muchacho Sabag tenía ese tatuaje y pertenecía o estaba vinculado a una organización neonazi llamada Revolución Federal, que era una organización neonazi, es una organización neonazi argentina, que habla de nacionalismo, es uno de los tantos grupos nacionalistas, solo que en este caso es un nacionalismo antiperonista, un nacionalismo racista, etcétera. Pero es básicamente lo que se puede afirmar es que bueno, es un grupo radical, llamémosle, que existe en Argentina, muy poca gente, que tiene unos pocos participantes, realmente unos pocos. Y bueno, igualmente el tipo, digo, empezando a ver todo lo que pasó, lo que hubo fue un poco de esa reacción, ese interés
los neonazis y hubo mucho interés en él y mucha carga sobre lo que él decía. Se fue a ver qué escribía en sus cuentas esta organización Revolución Federal. Se fue a ver qué decían otros tipos de Revolución Federal. Se empezó a entrevistar a los tipos de Revolución Federal. El otro día entrevistaron al líder en un programa de TN y lo entrevistaron, pero, o sea, entrevistaron como si entrevistaran a, no sé, a Silvia Zuller. O sea, no fue una entrevista política, digamos, con preguntas complicadas, con repreguntas, interesantes. No, fue una entrevista absolutamente trivial en la cual lo dejaron hablar, lo dejaron hacer lo que quería. Entonces, y bueno, digamos que en el medio está el complicadísimo contexto político argentino, ¿no? En el cual Argentina está en una situación de inestabilidad económica, política, institucional, social, todo. O sea, la inflación tremenda, la economía está en el horno. Donde por suerte las criptomonedas vinieron a salvarlos, ¿no? Claro, sí, capaz que no. Hoy estoy en modo troll, no sé si, si lo notas. Pero bueno, digamos, ¿no? Toda esa movida lo que generó, toda esa movida económica lo que genera mucha rispidez social, ¿no? Y que genera mucha molestia. Al mismo tiempo la situación institucional y política inestable en Argentina desde hace muchísimos años, ¿no? Con políticos procesados. O sea, los dos presidentes anteriores a Alberto Fernández están con causas abiertas por temas importantes. Cristina Fernández tiene gente muy cercana a ella abiertamente presa por negocios turbios. Mauricio Macri tiene a la misma gente presa por negocios turbios, ¿no? Porque recordemos que algunos de los tipos que están presos por esos negocios turbios eran socios de Macri también. Y él mismo está siendo procesado por algunas de estas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo hay todo una situación política en la cual algunos actores, o sea, los actores que como que los que tienen más visibilidad y a los que los medios le dan más vida, son los actores que gritan más alto y que hacen más quilombo. Pienso en Patricia Bullrich, pienso en Javier Milei, mientras que la gente que puede tener algo para decir, que puede aportar algo, por más que no estemos de acuerdo con lo que dicen, es gente que en general está siendo ninguneada, que no aparece, y bueno, y un poco como dice Santiago en el chat de YouTube, la grieta, ¿no? Que la grieta básicamente lo que significa es el desinterés, no solamente la ausencia de diálogo real entre la gente, sino sobre todo el desinterés en este diálogo real entre la gente. Porque sí, hay una grieta social, podemos decir, y económica entre algunos pocos recontramillonarios terratenientes, sobre todo, propietarios de soja, propietarios de más que nada de soja y trigo, y la mayoría de la gente que va a laburar, labura, vote a quien vote. Eso es una cosa, pero es una grieta que podemos decir que es real, concreta, pero hay una grieta que es político, social, discursiva, más que ya tiene que ver con votantes, ¿no? O sea, gente que por ahí, gente que está en la misma, en esta situación que hablaba recién, ¿no? O sea, gente que labura, que vive de su trabajo o vive de lo poco que puede conseguir en la vuelta o vive de lo que sea. Y esa gente, dentro de esa gente tenés la imposibilidad de diálogo también entre ellos, simplemente porque lo que se adoptó es una posición de, más que de persona que vive en una sociedad politizada, lo que es una situación de, digamos, hincha de fútbol, ¿no? Y así como hay una negación absoluta del otro en el fútbol, en la guerra, en la guerra racial, en lo que sea, ¿no? En las guerras nacionalistas. No, no interesa el debate, no interesa la discusión, no interesa la política, lo que interesa es ese posicionamiento. Exactamente. No, está perfecto. En realidad, yo te escuchaba y pensaba como no me iba a dar la cara para hablar de este tema de Argentina, que yo no me meto en nada.
trato de no meterme en el de Uruguay en ese sentido. Pero sin dudas lo estás describiendo muy bien y en realidad se puede ver acá en menor medida. En Argentina es un disparate. Lo escribiste perfecto como hinchas de fútbol. En ese sentido, no por capaz desde mi punto de vista que no me gusta tanto el fútbol, por eso puede estar tendenciosamente por ese lado apuntado como algo negativo, pero en realidad no, en el sentido de que lo que sí es, hay algo que yo siempre me acuerdo de un cómic que me mandó un amigo, más uno una vez, en compa de trabajo que, nada, hablando de boludeces, hay un cómic en la web muy conocido, el gato lo conoce y por eso se está riendo, de un pibe que aparece con una bandera de un equipo azul, A, y de pronto cae otro pibe y recoge del suelo una bandera del equipo B, roja, y de pronto se miran y mutuamente se dicen fuck you, algo así, Claro. ¿no? Es como que es la polarización total que se busca y se encontró. Este, Sí, no me quiero absolutamente. adelantar a la última parte del programa, pero eh, spoiler alert, ya sabemos por qué pasa esto en gran medida, Sí, pero sí. sí, hablemoslo en lo que va el programa, pero sin duda la polarización en este tipo de, de política es total en Argentina. Sí, absolutamente. Y bueno, y es en gran medida eso es lo que fomenta algunas lógicas discursivas que empiezan a aparecer, ¿no? Digamos que en los primeros minutos ya empezó a haber gente diciendo, es todo mentira, se hizo, como, no, tipo, como se hizo Iron Bulla, la quisieron matar, no, que la van a querer matar, no pasa nada, era todo armado por ella. Eh, hubo otros que decían al revés, qué pena que no la mataron. Eh, También empezó antes de que, ponele, después pueden aparecer, digo porque hay algunas pruebas que supuestamente según algunos indicarían eso, yo no voy a opinar al respecto porque no tengo la más pálida idea. Pero antes de que aparezca cualquier supuesta evidencia, eh, ya había gente que decía esto fue Macri, esto fue Bullrich, esto fue Milei, esto fue la embajada de Estados Unidos. Y más allá de que después pueda aparecer evidencia o no al respecto de esto, digo o no porque apareció un grupo de evidencia o sea, el propio tipo declaró, eh, ¿cómo es? El tipo declaró que gente vinculada a Macri le habría pagado, pero en realidad la declaración tiene algunas turbiedades y tampoco le podemos creer a esta gente, ¿no? Es un poco de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. No podemos creerle sino más a la gente. Entonces como que hubo mucha vuelta, como que mucha cuestión que se empezó a repetir de otras cosas que ya habíamos visto. También por ahí en el chat hablan de la elección robada de Trump. En algunos aspectos hay mucho de lo mismo, ¿no? Si vos votaste a Trump, crees que la elección fue robada. Si vos no lo votaste, crees que la elección no fue robada. Y no interesa la evidencia. Lo importante es decir eso. Entonces, si hay evidencia que la elección no fue robada, a vos, estés en la posición que estés, no te va a afectar, porque vos ya tenés una posición tomada, porque tu posición tomada tiene que ver con una posición que tomaste antes y que lo único que haces es ir a buscar cosas que te den la razón, ¿no? Sí, lo único que buscas es ese sentimiento, esa intensidad, es como que no analizás nada luego de eso, es como que vas a pelearte porque es esa búsqueda de sentimiento, no sé, real. Exactamente, Al final es exactamente. como que se terminan humanizando por ahí. Exactamente. Y bueno, y en gran medida eso lo vemos ahí y bueno, y eso generó todo este tipo de reacciones que podemos considerar no solo problemáticas, sino directamente reacciones de mierda, ¿no? Que, que bueno, se fomentó esa forma de polarización, se fomentó esas formas de discursivas violentas, pero sobre todo eh, hubo una lógica del escándalo, digamos, ¿no? Eh, la lógica del escándalo ganó enseguida o sea, ganó enseguida, ya estaba hacia pila.
La lógica del discurso político en Argentina es la lógica del escándalo. Pienso, no voy a dar nombres porque no interesa, pero pienso en algunos periodistas y no me refiero solamente a periodistas de los que generalmente se señala como este periodista es horrible, escandaloso, no sé qué, sino periodistas que trabajan en los medios supuestamente informativos, ¿no? Digo, y tanto en La Nación o TN como en C5N, ¿no? Tipos que su trabajo periodístico es hacerle preguntas boluditas a los políticos, o sea, o tipos cuya labor periodística es básicamente tirar titulares escandalosos que generan por ahí generan mucha repercusión, incluso periodistas que van y escriben en su Twitter cualquier cosa, ¿viste? Escriben tipo cosas súper escandalosas y después no las soportan con nada, no te hacen un análisis al respecto de eso. Y del mismo modo lo mismo hacen los políticos, ¿no? Los políticos se plegan a eso y lo que hacen también son participaciones, y no solamente en Twitter o en los medios donde está mal, pero podemos hasta entenderlo, sino en los recintos parlamentarios, ¿no? Hacen declaraciones que van en la misma lógica. El objetivo de la declaración no es tanto participar en el debate político que se está dando en el Congreso, sino que el objetivo de la declaración es mover al hinchada. Claro, y generar un hecho mediático. O sí, claro, pensemos, obvio. un caso que nosotros lo comentamos hace pila en un programa, ¿no? El caso de Sendik, acá, ¿no? Que otra vez, más allá de la causa judicial y de para dónde avance, para dónde no avance, cuando ya había una investigación llevándose adelante, una investigación de oficio de parte de las personas que lo debían hacer, los líderes políticos de los partidos que en aquel momento era la oposición parlamentaria, que hoy son los partidos de gobierno, fueron a presentar una denuncia que era absolutamente ociosa, donde no había ningún elemento probatorio nuevo, pero fueron a hacerla todos juntos porque así generaban una foto que salía en los diarios, generaban un videíto que salía en la tele, generaban una foto que se publicaba en Facebook, en Twitter, en los medios de internet. Entonces, ese es un ejemplo bastante burdo de eso, ¿no? En ese sentido, algo parecido pasó, viene pasando en Argentina hace pila, y bueno, y este hecho como que un poco lo hizo explotar, ¿no? Pensemos en cómo fueron las repercusiones en las semanas siguientes, o sea, en los días siguientes incluso, ¿no? Donde sí, salió la gente a decir, no, yo repudio este atentado, horrible, este atentado, feo atentado, dicho por cualquiera. O sea, cualquier cara de loco que la semana anterior estaba diciendo, esto se resuelve matando gente. O sea, o no sé, anteayer vi, no sé, hace unos días vi que le preguntaba, si no me equivoco era Majul, que le preguntaba a Macri, ¿usted se banca a los muertos si hay de una represión? Sí, yo me los banco. O sea, básicamente pensando en un panorama semejante al de 2001, ¿no? Pero es como... Nada, me parece que es como un tema súper denso, del cual hay mucha cosa ahí en la vuelta, y que creo que no es nada menor... no es nada menor ver que se están dando esas cosas. Yo también recuerdo que unos pocos días antes de esto había un diputado, creo que era, que estaba diciendo también que tenía que haber pena de muerte para Cristina Fernández. Que debería existir la pena de muerte para ponérsela a Cristina Fernández. Nada, es como una serie de fenómenos bastante complejos que la gente... Nada, que aparecen ahí y que tienen un poco que ver con eso, ¿no? También, porque te digo esto, vos te creés que el diputado que dijo eso presentó una ley para que sea, o una propuesta de reforma constitucional, o que sea, para que haya pena de muerte. No presentó nada. Generó un hecho mediático. Y a la semana se olvidó. No, sin duda. Es que no importa. O midió la métrica de si le sirvió o no. Claro, exactamente. Si lo sigue o tira para otro lado. Nada, vos decías, el ejemplo burdo de Sendik.
pero literalmente hoy, se leía obviamente Reddit, por qué lo hago, pero nada, no me acuerdo, pero venía, no sé ni qué está pasando actualmente, pero ponele que alguien racional, hablando em, de Uruguay como un buen país viable o no, ¿viste? O república bananera o no, en la lista de cosas, obviamente está eh, Sendik comprando colchones con una tarjeta Ah, siempre. de coso. Entonces, eh, el ejemplo en sí, o sea, está buenísimo para entender de que ese tipo de cosas, estén bien o mal, o lo que sea, lo que están es vagamente analizadas desde otros puntos de vista, y lo único que se hace es generar, o así que vos me vas a corregir, pero es casi la figura meme del hecho, ¿no? La frase repetida, básicamente. Sea cual sea la frase repetida, eh, creo que hay un nivel en donde uno justamente pierde esa capacidad de analizar lo que se está diciendo y entrar en la hinchada, ¿no? Que es lo que vos decías. Porque eh, vos podés estar hablando 10.000 horas de Sendik y el colchón y la tarjeta, no sé qué. Pero si vos usas esas específicas palabras y las decís en ese orden y la listás en una lista de cosas que hacen a un país malo, entonces, sin dudas, lo que estás haciendo primero que nada es repetir algo que justamente fue narrado desde cierto lugar para generar cierta reacción como la que vos estás teniendo en ese momento, digamos. Entonces, eh, y ahí ya empieza a jugar la hinchada, la pelota. Es tipo, a No, ver para no, dónde se mueve. ese caso es muy de manual, de hecho. Es muy de manual de cómo Claro, funciona. Porque además, fíjate otra vez lo mismo del colchón. Es siempre el colchón, la tarjeta, el colchón, la tarjeta, siempre lo mismo. ¿Qué más había en esa tarjeta? Había más cosas. Había más cosas en esa claro, tarjeta entonces, corporativa. Me acuerdo que había unos regalos. Había ropa. Sin embargo, se fue el colchón porque fue lo que se repitió sistemáticamente. Ahora, eh, y más allá de esto, además, me acuerdo que había alguien que decía un poco en joda, parecemos un país de Europa del Norte donde un vicepresidente renuncia por esto. Digo, claro que no renunció por eso, ¿no? Obviamente. Pero era un poco una forma de burlarse de cómo algo que es trivial, absolutamente trivial, generaba este tipo de acontecimientos. Eh, y de hecho, es lo que pasa, lo veía el otro día, ponele, ¿no? Que hubo que alguien, un funcionario, creo que del director del Ministerio del Interior, algo de eso, o sea, el número 3 del Ministerio del Interior había usado el hospital policial de manera irregular, ¿no? Y bueno, está. También un poco antes había saltado que el senador Charles Carrera había también usado, no para él, sino para otra persona, el hospital policial de manera irregular. Fueron 2 semanas de espacio entre medio y nadie, o sea, y los de un bando estaban diciendo, miren esto, qué horrible lo que hizo, y cuando pasó lo mismo, pero de la persona de su bando, no hubo ni siquiera hubo un cambio en decir, no, bueno, pero al final lo del otro no está tan mal. O, otro ejemplo, cuando eh, Álvaro Delgado fue prepotente y atacó a una periodista de TV Ciudad, la gente del Frente Amplio salió a decir qué horrible, qué horrible, qué horrible. La respuesta de la otra gente fue, pero miren, esto lo hacía Mujica y Tabaré Vázquez. O sea, y en ningún momento fue para decir, no, estuvo mal Delgado, también estaba mal Mujica y Tabaré Vázquez, que puede ser una posición al menos creíble. No, la cuestión es Delgado estuvo bien porque lo hacían Mujica y Vázquez, que estaba mal. Entonces, a fin de cuentas, lo que define el bien o mal de una acción, sea comprar un colchón, eh, usar indebidamente la sanidad policial, ser prepotente con una periodista o decir que hay que matar a alguien, lo que le da valor en realidad es si es de mi lado, de mi bando o no. Y mi bando es una estupidez que yo me construyo en función de una cosa que voté. Como si ese voto fuera una sí. especie de compromiso a todo nivel. Eh, digo, nada. Es como tremendo en ese sentido.
Es Sí, tremendo. no solo eso, sino ¿cómo decirlo? La metida de bolsa en el bando contrario cuando uno está en contra de lo que uno está diciendo en un instante, básicamente. Sí, sí, sí. El hecho de tener que ser del otro bando sí o sí por el hecho de no estar de acuerdo con nada de lo que se está diciendo Bueno, en el claro. momento. A nosotros nos pasa pila eso, lo que pasa. Porque Claro, por por más eso que lo, nosotros lo quería votamos traer. a alguien, que cualquiera que nos escucha se da cuenta a quienes no hemos tenido más remedio que votar en las últimas elecciones, o sea, en todas las elecciones que votamos, eh, tampoco eso significa que seamos, que creamos que hacen todo bien, ni siquiera creemos que hacen algo bien. Eh, en algunos casos creemos que, Se pelea claro, algún diputado, algún claro. senador, yo qué sé. Claro, a lo sumo, ¿no? Pero es verdad, cualquier posición en la cual no sea absolutamente legitimadora de toda la posición, es vista como inmediatamente como el enemigo también. Eso es importante. Entonces, Bueno, ahí digo, tenés, perdón que... sí, sí, dale. Pero justamente la palabra enemigo, en realidad, como que está bueno Mm, detenerse en eso, porque, exacto, porque es como el target, es como es eso, es buscar el enemigo, eh, el completo opuesto. Y ese tipo de narrativa es justamente la que vamos a seguir hablando ahora, pero como exactamente. esta intro es sobre eso, sobre cómo se, se arma el discurso para eso, para ponernos en contra, para hinchar por A o por B. Exactamente, exactamente. Y bueno, esa es justamente la grieta de la que realmente se puede hablar en Argentina, y jamás de una grieta social, política, eh, de características más profundas. Nunca de una grieta entre como podría hablar, entre los pocos propietarios realmente del país, que son los que tienen la guita para hacer lo que se les canta, los que mueven los precios de los alimentos, del dólar, de esas cosas, de los tipos que ponen y sacan funcionarios, presidentes, jueces, y la gente que no puede hacer eso, sino una grieta basada en esto, en un discurso estereotipado, pseudo político. Y bueno, y es en ese contexto político, que pasa lo que pasó, y es en ese contexto político que se da esto, y bueno, y una de las primeras reacciones que tuvieron todos los medios, obviamente fue ir a ver qué pasaba, quién es este tipo, qué es este grupo, qué pasa con esto, qué pasa con esto otro. Empezaron a hacer notas y bueno, y en eso hubo mucha cobertura que fue muy criticada, yo creo con razón. Este, por ahí en la vuelta en el chat, Meteoro decía, comentaba la nota anfibia, una nota anfibia que parece una nota de Rolling Stone. A una estrella ascendente del hip hop. Eh, Porque básicamente las fotos estetizadas los dejaban hablar básicamente de lo que querían. No había contextualización, no había problematización. ¿No? Por otro lado, este tipo en TN que lo llevó y básicamente lo dejó hablar como si fuera. No sé, como si fuera el héroe del mundo, básicamente. Lo dejó hablar, o peor, como si fuera una celebridad, no al atacante, sino al líder de este grupúsculo, además, ¿no? También, por otro lado, narrativas que los ponen este, en posiciones, no sé si heroicas, pero al menos sí como en posiciones al menos de cierta posición antisistema. Eh, y bueno, hubo una serie de críticas para mí muy válidas a eso y que es un poco por donde queríamos encarar, ¿no? Sí, totalmente. No sé si seguimos de largo o no, pero capaz que está bueno, no sé si vale la pena o no mencionarlo ahora. Igual sí, porque hablamos mucho de,
de esas fake news, digamos, o de esa noticia de que fue armado, ¿no? No sé si vamos a hablar de esto después o no. No, está bueno que lo Eh, comentes ahora, sí, eso es algo que está bueno hablar no, ahora. Bueno, Adrián, ¿qué pasó con Adrián? Oh, creo ahí que volviste. me corté. Ahí Quedó. volviste. Ahora sí, Está dale. bien. Mencionaba la nota esta del Julián Macías en página 12, que no sé si la llegaron a ver. Yo sé que al menos Meteor y yo lo seguimos a este tipo. No sé bien, no me acuerdo cómo llegamos a él, si vos te acordás, Meteor o no. Porque capaz que yo recuerdo que en la época, al principio de año, en la guerra también, con la guerra, esta persona es un español que también tiene su programa en Twitch. No sé si lo ubicás vos, peludo, porque no sé si hablamos al No, no lo respecto de esta saco. persona varias veces. Pero es un tipo que hace varios estudios sobre noticias falsas y lo que fuera, con mucho análisis de Twitter, como nos gusta a nosotros. Y bueno, nada, es el que más ha hecho análisis justamente de algunos tipos de noticias falsas y cómo arrancan muchas veces en Twitter y lo que fuera, o diferentes medios. Entonces, nada, él fue de los primeros, como hace varias veces, en diferentes temas, analiza algunas noticias que van saliendo ahí en Twitter. En este caso, justamente la noticia de que el intento de asesinato fue armado y nada, al final salió en página 12 también, pero lo fue hablando en su Twitter todo el tiempo, en sus programas de Twitch también, que se llama Pandemia Digital, creo. Ahí va. Y nada, justamente relata que los primeros canales y las primeras fuentes de ese tipo de noticias fueron de derecha. Bueno, hace un buen análisis al respecto de eso. Ya que mencionamos eso, como capaz nos vamos a hablar, está bueno. No, está bueno, Me está parece bueno, está. mencionarlo porque es bastante capo, más allá de que tampoco lo sigo demasiado, en el sentido de no he visto mucho lo que hace por Twitch, pero sí hace unos muy buenos análisis que hay que valorar de Twitter. Y ya que Sí. estamos hablando de eso. No, no, está muy bueno, está muy bueno. Es más, voy a. Ahí lo busqué a este muchacho y voy a pasarlo en los chats. Voy a pasar Bien, Macías Tobar. Sí, ahí lo tengo. Voy a pasarlo acá y voy a dejarlo en los links, la cuenta de Twitter. Porque está bueno, ahí estuve echándolo mientras vos hablabas y sí, la verdad parece copado. Pero sí, es un tema súper zarpado, ¿no? Cómo circuló, cómo aparece en algunos lados y bueno, me parece que es un tema nada menor y sobre todo que es nada, me parece que da como para seguir conversando de esto, pero capaz que está bueno hacerlo después del corte, ¿te parece? Después de la pausa, video Es jugal. exactamente. Y bueno, vamos al corte y ya volvemos. Sigue el opio y seguimos hablando de cosas, de muchas cosas. En el bloque pasado un poco como que comentamos el contexto del intento de asesinato de Cristina Fernández y ahora la idea es un poco hacer algunos comentarios sobre justamente algunos de los problemas que se fueron dando a partir de la cobertura, ¿no? Decíamos, ¿no?, que hubo esa nota que parecía una nota de Rolling Stone. Hubo otra nota que parecía bueno, tuvo esa entrevista en la que los trataban como si fueran, básicamente, como si fueran celebridades, más que otra cosa. Y nada, eso como que el primer punto fue ese un poco, ¿no? Se habló mucho de ellos, se le dio un nivel de difusión que por momentos puede ser considerado problemático. Y hay algo que ya lo hemos hablado,
Y es que una de las cosas que busca en realidad esta gente es, o sea, cuando digo esta gente son los, los tipos estos de ultraderecha, es justamente generar un grado importante de reacción y en general el terrorismo, ¿no? No solamente, ¿no? También el terrorismo en general, es generar algún nivel de reacción histérico o de reacción, cierto grado de reacción, a gran escala, ¿no? Que en gran medida como que cope todo y los convierta a ellos en gran medida en el centro de la discusión. Cuando es algo de lo que hemos hablado varias veces, cuando Brenton Tarrant cometió sus atentados en Nueva Zelanda, de esto hablamos de hecho este año, pero hablamos también en su momento, en 2019. Cuando Brenton Tarrant cometió los atentados, una cosa que hizo fue, tanto en su manifiesto como en sus videos en vivo en Facebook mientras iba matando a la gente, como en sus últimas publicaciones en plataformas sociales y en los foros en los que participaba, algo que hizo fue llenar eso de contenidos que funcionaban como ganchos para los medios para generar contenido sensacionalista. En gran medida, como hablamos este año, así como un troll fue y se puso en el foro del sitio web de Oprah Winfrey para hacer que Oprah Winfrey diga al aire más de 9.000 penes, haciendo un chiste, o sea, una referencia bien forchanera a partir de un pedazo de diálogo medio bizarro de Dragon Ball y de un meme muy forchanero. Tarrant lo que hizo fue meter también un par de elementos que sabía que los medios le iban a llamar la atención. Por ejemplo, el más obvio es el hecho de que aprendí de supremacismo blanco jugando videojuegos, ni siquiera me acuerdo cuál, no sé si era Skyrim o alguno de esos. Sí, no, Sí. Fortnite capaz. Ah, no. No, El lo de de Fortnite era aprendí los bailar bailes. sobre las tumbas, sobre los cadáveres de sus enemigos. Eso, y ponerle sabiendo que al poner eso, que al ponerlo de los videojuegos iba a agarrar un poco el amarillismo, ¿no? Como que iba a ser una buena carnada para el amarillismo de los medios. Como es, logra que los medios lo tomen y que los medios repitan lo que él quiere decir. En primer lugar, lo convierten a él en el centro del asunto. Y en segundo lugar, logran que los medios repitan lo que él quiere decir, ¿no? De hecho, a partir Sí, de claro. eso, al poner eso, logró que los medios digan: ah, mirá, este tipo piensa esto, piensa esto, piensa esto. Hizo circular las teorías del genocidio blanco, del gran reemplazo, ese tipo de cosas. Lo mismo pasó en El Paso hace nada. Sí, No, es lo mismo. básicamente, ¿no? Son, Sí, o sea, lo copió literalmente. Como lo vimos en su momento, es bastante copiado incluso del de sí, sí. Tarrant en algunos puntos. Que a su vez era copiado el Sin de duda Breivik, tiene. que a su vez era copiado Exactamente. del de Del Luna de- Bomber. Sí, exactamente. Todo eso. Entonces, tal cual, pero sin dudas, el primer de Breivik no me acuerdo, pero tenía autoentrevista también, ¿no? Supongo. El de Breivik La creo que verdad es tenía que no otra me acuerdo entrevista, de sí. No me memoria. acuerdo, pero creo que Pero sí. el de Tarrant seguro tiene su autoentrevista, digamos, y eso es súper copiado por este último. Y ahí justamente de vuelta más o menos lo mismo. Lo que si vos lo lees y vos, quiero decir, alguien que consume 4chan o entiende de eso, lo lee, entiende los chistes de alguna manera o entiende el humor que está tratando de utilizar o entiende lo que está queriendo decir. Y al final lo ves como justamente eso, un troll que salió, que lo hizo bien, básicamente. Claro. Un troll que llegó a la superficie, que lo logró de alguna manera. O sea, al final de cuentas, de alguna manera logró el cometido de que, por ejemplo, un canal argentino estuviera hablando justamente para volver a Argentina. Es literal el que me acuerdo, obviamente por la proximidad, supongo, que el que habló de los videojuegos hacen mal, generan estas cosas, o sea, tema serio de programa argentino de la época, obviamente basado en ese tiroteo, pero en general.
Es que además, volvamos porque justamente lo que pasa es, pone eso, que es algo que tiene gancho para el periodista medio vagoneta, en lugar de ponerse a producir contenido, toma de sí, vuelta bueno, la no el retórica y ya periodista, está. sino los productores que Sí, trabajan para sí, el periodista, obvio. justamente. Bueno, el productor periodístico, ponele. Sí, Hacen claro. eso. Llaman al tipo del que ya tiene el teléfono, que Desperto también es lo mismo, no tiene nada, simplemente tienen el teléfono de él, los medios. Es el amigo del... Bueno, es Exacto. lo que pasa con todos los medios. Y lo Los llevan. expertos son amigos de... Claro, Les aviso. exacto, sí. Y después terminan repitiendo y además terminan repitiendo lo que decía Tarrant en su posteo, o ahora este tipo. Que de hecho de este tipo, de estos locos, se empezó a poner cuáles eran sus ideas y se las puso como con total... como diciendo, no, nuestra posición es neutral, ¿no? Es como es eso. Yo vi gente que se defendía en esa posición, diciendo, no, nosotros somos neutrales, La nosotros neutralidad, ponemos lo sí. que dicen los tipos. Sí, sí. Pero los tipos no dicen Periodistas eso. serios, ¿no? Periodistas Sí, de sí, verdad, de sí, carne y sí, hueso, con credenciales, digamos. sí, sí. Pero además esa idea, primero, en primer lugar, la neutralidad, así como parangón, es un poco problemático por varios aspectos, que es algo que se puede hablar en otro momento. Pero sobre todo, Personas a las que les pagan por decir esas sí, cosas. sí. Pero sobre todo me parece A mí me trascendental pagan por acá. decir otras. Claro. Pero la neutralidad acá, esa neutralidad tiene una cuestión, y es que presupone como que ese fenómeno y ese discurso es solamente ese fenómeno, ese discurso suelto, como que no surge en un contexto, como que no está en relación a otras cosas. Entonces, simplemente poner el fragmento no es necesariamente poner la verdad. O sea, no es un acto de buen periodismo, no es ser neutral en un sentido de, mirá, no voy a marcar no voy a ponerme a favor de ellos, porque poner simplemente el discurso de alguien, en primer lugar, es no poner el discurso de otro. ¿No? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si pones solo el discurso suelto, lo que está faltando es todo el contexto de eso. Quiero dar un ejemplo. En los últimos en todo este mes tuvo muchísima más prensa estos nazis sueltos que la coalición de izquierda que tiene 4 diputados en Argentina. O sea, unos loquitos sueltos que hacen una reunión y no juntan a nadie, metieron mucha más repercusión que una agrupación política que, sin ser nada del otro mundo en los votos, es una agrupación política relevante. Por lo menos está en el Congreso. Por ejemplo, y digo eso ese ejemplo para dar un ejemplo de alguien que prácticamente no apareció en ese contexto, o que apareció más bien tirando a poco. Entonces se decide a quién se le da voz y a quién no. Pero además está esa cuestión de que es como si fuese solo la frase suelta ese tipo. Nadie es solo la frase suelta. Entonces hay un grado de responsabilidad que es tremendo, ¿no? Y que nada, y que aparece. Y ahí hay una cosa que quería... Sí, termina, decilo. No, bueno, iba a decir dos cosas. Como que hay dos cosas para decir ahí, pero tal vez las hablemos después. Primero, una teorización sobre por qué pasa eso que vos estás diciendo, pero eso saltemos a hablarlo más adelante. Y lo otro me olvidé qué era lo que iba a decir. Así que seguí vos. No, está bien. Hay alguien de quien hemos hablado muchas veces, que es Wendy Phillips. Fue entrevistada por revista Wired a los pocos días del ataque de los atentados de Christchurch. Y ella, voy a pasar ahora, voy a pasar el link, porque además es una nota súper interesante. Y bueno, justamente le preguntan acerca de esto, de qué pasa con este caso. Y ella justamente una de las cosas que dice es que el tipo fue muy hábil usando el poder de internet, dice el periodista que la entrevista, pero en general de usar las herramientas que ya había aprendido ahí para hacer una manipulación mediática, ¿no? Y ahí ella dice, voy a leer, la traducción es mía, el objetivo de la manipulación mediática como acto es generar la mayor cantidad de cobertura posible, incluyendo un intenso foco en el perpetrador. Cuando los periodistas se enfocan detalladamente en los motivos y se enfocan detalladamente en todos los detalles de la vida de la persona, incluso si el periodista está indignado por sus acciones, esa persona aún es el protagonista de la película.
Y ese es su objetivo, ser la figura central en esta obra. Me parece que ese fragmento es como súper interesante porque muestra como tanto Tarrant, como el tipo que hizo que Oprah Winfrey diga más de 9000 penes, como Anders Breivik, como incluso como el pibe de Ubalde, o indudablemente como este loco que quiso matar a Cristina Fernández. Eh, los locos hacen eso y lo hacen en determinado contexto, ¿no? O sea, fue en un momento en el que seguro iba a haber cámaras. El tipo sabía que había cámaras ahí. Sabía en qué contexto estaban las cámaras. Sabía que al hacer eso iba a tener mucha repercusión. Eh, y bueno, tal vez no haya tenido el grado de control que sí demostró tener Tarrant, que era un tipo que tenía todo muy controlado. Posiblemente este tipo no lo haya tenido. Nada indica que haya tenido ese nivel de control. Tal vez haya tenido algo, pero no tanto. Pero sí le permitió manipular los medios y se convirtió él y convirtió a su entorno y a sus ideas en el centro de los medios durante unos cuantos días. Al punto de que aún hoy sigue siendo los temas más importantes. Bueno, sin duda. Entonces, Bueno, algo sí. que iba a decir era que al principio, salvando las distancias, al principio relatabas eso, primero que nada la frase en sí que está muy bien y se entiende por dónde va, y lo relatabas y si bien está claro en el contexto hacia dónde va, lo mismo podías estar diciendo de cualquier periodista justamente que estaba dando la noticia también. A distancias capaz del ni siquiera, ¿no? Del psicopatismo iba a decir, pero capaz que ni siquiera, justamente. Eh, digamos que es parte importante también del problema de la mediatización y de los medios y del sentido comunicacional que se le da a las plataformas y lo que fuera, en donde justamente vos estás dando una frase donde decís que el homicida o el intento de homicida es esta persona X por fuera del sistema de, del llamado de noticias o de las noticias o de la atención mediática de alguna forma, busca tener esos, como se describen los 15 minutos de fama, lo que fuera, o ese llamado de atención o ese lo que fuera, es su forma de aparecer, justamente es en los medios, y entonces nada, hacer ese paralelismo de que esa frase le quepe a cualquiera que está enfrente de una cámara a veces. Es que ahí, ojo, ahí hay una cosa que está buena que la señala Phillips, no en esta nota, sino en su libro, del cual hemos hablado tantas veces este año que va a parecer que nos están pagando, que es This is why we can't have nice things. Capaz ahí viene lo de Emilio, ¿no? Capaz que es exactamente. Pero bueno, en su libro... Está bien, sponsor de Emilio fue y dijo, mirá que te nombran todos los días, así dame que plata. dame dinero. Exactamente, le vamos a escribir a Whitney Phillips eso. Pero no, pero lo que comentaba, ¿no? Ella lo que dice en ese libro es que justamente compara ese caso de los más de 9000 penes, del cual hemos hablado hace un par de programas y del cual... Nada, es un caso interesante de trolling. Y ella lo que señala es que justamente por qué funciona eso. Porque explota ese mismo interés de los medios, que es igual, son iguales en cierta medida. En cierta medida es el mismo tipo de conductas que antes de gran parte de los medios, ¿no? Solo que la diferencia es que mientras los medios masivos ponen contenido amarillista y quieren llamar la atención y lo que sea para tener rating, porque rating significa más auspiciante significa más guita, estos tipos lo hacen por el lulz. Hoy un poco jodíamos en el chat hablando del profiteando con lulz, o profiteando en lulz. Profit es el término que en inglés, al mismo tiempo que significa beneficio económico, lo usan los trolls como para decir que hicieron mucho troll. Qué buen troll que hice, qué divertido que fue hacer este troll. Y lulz es, bueno, esa acción, un poco ese divertimento un poco estúpido y un poco maligno, ¿no? De trolear a alguien. Pero en una medida funciona parecido. O sea, ¿vos te creés que Oprah Winfrey leyó eso y dijo eso porque
Digo, porque su principal preocupación era, pobre los niños que son abusados. La principal preocupación de Oprah Winfrey era poner un montón de bulla en los medios, estar no sé cuánto rato hablando acerca de qué espantosos estos violadores. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, Sí, porque genera. Sí, sí, claro, obvio. genera rating. Genera rating. Exacto. Y cuando el ataque de Chris Church, que yo hablo mucho de Chris Church porque es uno que yo lo estudié bastante, porque justo además calzó como importante en mi investigación de tesis, y porque hablamos mucho de él en el opio, y porque reúne además como muchas cosas juntas de cosas Sí, que hay. hemos venido hablando nosotros, ¿no? Sí. Entonces, es un caso que por eso es que hablo bastante de él, pero en ese caso, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la repercusión, otra vez lo mismo, ¿no? Los medios iban y otra vez es ese discurso en el cual decían, y esto es algo que lo hablamos con Emilio en la semana, ese discurso en el cual decían, miren qué tremendo esto, es el fin del mundo, también genera interés, ¿no? O sea, esa cosa que Sí, dice, claro. porque una cosa es decir, che, está de menos que haya nazis. Pero otra cosa es decir, miren estos nazis que son un peligro inminente para la sociedad y que nos van a destruir a todos. Incluso esa cobertura, es una cobertura que no solo les da el poder, sino que, o sea, les da el poder de controlar la narrativa, que es algo importante, sino que, y esto me parece más importante, los hace parecer más fuertes de lo que son. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Son unos locos sueltos. No son unos locos sueltos, pero son unos loquitos. Unos pocos tipos. Cuando digo locos sueltos, no es en el sentido de que están locos ni de que están aislados en el medio de la nada, sino que son un pequeño grupo de No están gente. atados. No, claro. Son un pequeño grupo de gente que en realidad por ahí puede intentar matar a la vicepresidenta de Argentina, pero que no tienen capacidad ni material ni simbólica como para ser un peligro Tomar un real país. para la sociedad y para la política argentina. O sea, si estos tipos quisieran dar un golpe de Estado Claro. e incendiar Son un peligro individual. Claro, puede ser un peligro para algunas personas a las cuales Para las ataquen. individualidades. Claro, Sí, exactamente. claro. Pero si quisieran ir a prender fuego el Parlamento, como hizo Hitler con el Reichstag, 10 minutos No, dura no, tratando de claro. prender fuego. O sea, no tienen la No capacidad es de menor, hacerlo. pero claro. No, claro, es importante. Es Sí, importante como son es dos cosas importante. diferentes. Exactamente. Entonces, sin embargo, se los pone en esa posición. Y esa posición en gran medida genera ese problema. Claro, porque al final de cuentas, si vos de alguna forma, y la mayoría de las personas lo hacen, pero se alimenta de las noticias de, ya no es la televisión, pero cualquier medio de comunicación en la vuelta, consumas como lo consumas, en el afán de, hay como dos cosas que no pasan, que es en el afán de publicar todo el tiempo, de tener noticias todo el tiempo, de comunicar lo que pasa todo el tiempo, y con otras cosas que vos fuiste hablando que se después se analizan, pero ya con el hecho de tener que estar publicando día a día todo el tiempo todo lo que está pasando, eh, se pierde la capacidad de análisis sobre lo que se está comunicando todo el tiempo. Entonces, si lo que pasó fue un intento de asesinato a la vicepresidenta, el afán, y, bueno, en particular en Argentina, ¿no? Que esto era algo que iba a decir antes, Argentina y los medios de comunicación, o por lo menos la televisión, se autofagocitó, ¿no? Es como que se retroalimenta de sí misma, y se entendió muy bien el medio argentino como ese medio en donde es retroalimentado por la farándula que ese mismo medio genera, ¿no? Muchos de los programas argentinos en canales mainstream, no hablando de ahora más segmentación y más hablando sobre noticias y lo que fuera, que igualmente pasa, porque bien que varios canales de principales y los noticieros principales, no siempre hubo simplemente periodistas de una escuela de periodismo, sino que han pasado diferentes tipos de modelos por ahí, por cualquiera de ellos, y siguen pasando. Este, nada, se genera ese medio completamente que se retroalimenta de esa farándula que ese mismo medio generó,
y se generan ese tipo de personajes que existen ahí en esos medios argentinos, que lo único que hacen es narrar lo que pasó. Entonces lo que pasó es esto, y como vos decís, y ahí se empieza la noticia y ya no importa cómo. O sea, agarramos a este tipo, agarramos a la amiga, agarramos al amigo, agarramos esto, analizamos esto por acá. Agarramos Vamos a la bizarra generando... pseudo influencer que una vez tuvo 2 interacciones con él y la ponemos 40 minutos a hablar. No hay sentido en nada de lo que pasa, no hay un análisis de eso. Entonces, a lo que iba, que capaz que parece que me fui, pero lo que iba es, cualquier persona, ¿no? Digamos que más o menos consume algo de noticias, no escapa de eso. Entonces, sin duda, la percepción de la mayoría de las personas que consumen noticias pasa a ser que hay un gran grupo que se está haciendo cada vez más grande. Y de hecho, el problema es que es como una... no me sale la palabra, pero es como una profecía autorrealizada, Claro. básicamente, ¿no? Y eso es lo que termina pasando. Si vos, por diferentes campanas, por todos los medios, tenés que estar escuchando estas noticias y no hay un análisis básico, sino que lo que hay es estructuras ya armadas de los conflictos del momento que no pasan a ser el nazismo ni las células nacional terroristas, digamos, o blancos supremacistas, y se pasan a hablar sobre el hecho de si están a favor o no de cierto país en una guerra, o si tienen o no, justamente si fue organizado, o qué tan organizado fue el intento de asesinato, o si la opinión que se da sobre cierto líder político es relevante dependiendo del género, y lo que dice la persona también dependa de qué tipo de género está envuelto en el momento. Entonces vos tenés esos conflictos ya armados por ahí. Entonces, esos conflictos van a estar y los vamos a seguir escuchando todo el tiempo en cualquier cosa que pase, básicamente. Entonces, cualquier cosa que pasa, no vas a poder tener un análisis, no sé, eficaz o pensado del momento, sino que se van a ir a esas estructuras que ya se sabe que se conocen y que están masticadas para, para justamente ese consumo de medio que ya está de por sí hecho. O sea, básicamente es como, ¿no? La mochila que tiene atrás, como la tracción que tienen, las noticias, ya armadas, básicamente. Entonces, cualquier cosa que pasa ya sabe cómo hay una estructura hecha de cómo se va a narrar en los diferentes ámbitos. Y no estoy hablando de la narrativa, de no sé qué, estoy hablando de que cualquier medio de diferentes eh, eh, partidos políticos o inclinaciones políticas o lo que fuera, o lo que fuera, va a tener su estructura de cómo ir contando lo que pasa en el momento en el cual se va a perder ciertos análisis que simplemente no se hacen en la actualidad, como parte del momento, se enfocan en otras cosas. Entonces, ahí, entre medio de todo eso, hay un ruido increíble y que no es posible de vislumbrar una realidad. Yo no miro todas esas cosas porque yo la verdad no sé cómo hace la gente. O sea, para mí pasó lo de Cristina, el atentado, y 3 horas después ya era inmirable cualquier cosa. Ah, no, salado, horrible. O sea, Horrible. ya conociste el happening del momento, pasó lo que pasó. Obviamente hay un montón de investigaciones relevantes que la verdad ni idea dónde poder enterarme de ellas sin bucear entre el resto, digamos, ¿no? Y eso mismo, justamente, en gran medida, una de las cuestiones que trae es, por un lado, cierto agotamiento del problema. No, loco, dejen de hablar de nazi, ya está, ya fue, ya la durmieron. Por otro lado, una banalización.
¿no? Claro, ahí va, Una tal cual. trivialización del No, nazi, esto ya ¿no? está, los 50, los 40, ya pasó la Segunda Guerra, ya no Claro, existen más los nazis. Y es justamente, lo que no se habla es de justamente estos grupos de nazis que nunca dejaron de existir para nada exacto. y que poco tienen que ver con Alemania, no sé, No, por obvio, decir algo. obvio. Y bueno, y por otro lado hay otro tema que también para mí no es menor y que apareció, es lo que yo llamaría sobrecontextualización. Y por sobrecontextualización, o sea, porque el primer problema es la descontextualización. Se dice, no, estos son unos loquitos sueltos, no tienen nada que ver con nada, no tienen nada que ver con que le hayamos dado 6.000 horas de cámara a Milei, que es un tipo que tiene un discurso que es como nazi, pero sin lo de matar gente, o al menos todavía, pero que en pila de aspectos es muy parecido, tiene las mismas retóricas. No importa todas las horas de cámara que le dimos a Patricia Bullrich, no importa todas las horas de cámara que le dimos, que le dieron un programa a Santiago Cuño, que le dieron ese tipo de cosas. No, no importa eso. ¿No? Eso no interesa. O sea, esa es la primera mirada. Eh, pero la segunda mirada es esos intentos de sobrecontextualización, en tanto de... Está bien, hay que entender que este tipo surge en un contexto social específico, en el cual el loco, bueno, obvio, era un poco un tipo marginal socialmente, un tipo al que le costaba lograr muchas cosas también ahí, ¿no? El loco tenía un trabajo medio de mierda, la pareja también tenía medio un trabajo de mierda, o al menos un trabajo que no les gustaba, yo qué sé, del que se quejaban. También tenían un rechazo a ciertas políticas que están en un marco, ¿no? Específico y bueno, se fue dando todo eso, sí, está bien. Pero también hay mucha gente que está en esa y no es nazi. Entonces, aparece eso también, ¿no? Por otro lado, ese intento de sobrecontextualización, que en realidad en cierta medida un poco una especie de función que cumple es como decir, bueno, sí, pero no son tan culpables. Digo, y un nazi es culpable siempre de ser nazi, ¿no? O sea, eso me parece que es importante tenerlo en claro. Y entonces, en cierta medida, esa sobrecontextualización, además, el problema que tenía es que era una especie de sobrecontextualización sociológica, llamémosle, que además tiene un problema que es común en alguna sociología, que es la de reducir todo a un fenómeno sociológico específico en el cual no hay capacidad mucho de, de, de acción específica, que es como lo opuesto a ese liberalismo berreta en el cual cada uno está solo, aislado, hace lo que hace, cada uno es responsable por sí mismo, la sociedad no tiene nada que ver. Es como lo opuesto, pero funciona de la misma manera, porque en realidad en gran medida es como que es exculpador, solo que exculpa a grupos distintos. Eh, no, y en ese sentido también, por otro lado apareció eso, ¿no? Que era como eso Sí, sobreanálisis de eso, que además, y esto es importante, no eran, o sea, eran análisis de su contexto social, pero primero, súper mecánicos, porque te decían, no, mirá, este tipo tiene este contexto social específico, este tipo tiene, está enmarcado en este tipo de problema económico, de problema social. Pero bueno, está. ¿Qué más hay allá atrás de eso? También, ¿no? Y hay un mecanismo, porque claramente tiene que haber otras razones entonces para que el tipo se comporte así. Porque solamente ser pobre y solamente estar excluido y solamente vivir en una sociedad medio de mierda como la que vivimos más o menos todos, no significa que tengas que salir por ahí a tratar de matar a la vicepresidenta de un país o hacerte nazi. O tatuarte un símbolo nazi que te va queríamos a quedar tener siempre. varios atentados por día. Sí, Claro, claro. sí, No, bueno, una runa, una runa nórdica. No, no, es que justamente, ¿no? A ver, yo me pongo muy troll con lo de la runa nórdica, pero al final de cuentas es algo que escapa a mi entender. Como no hablamos de las runas nórdicas, yo qué sé, tal vez, de cuáles son sus significados, qué está pasando. Pasa que hay dos temas acá, que uno es que nosotros somos latinoamericanos y me parece que se nos escapa realmente. Capaz se me escapa solo a mí y yo lo veo de afuera y lo puedo entender de otra manera, pero sin dudas eh, nosotros
nada, de diferentes maneras podés estar atraído a diferentes eh, tradiciones o historia, lo que fuera, de Europa, Europa del Este, lo que fuera, pero hay que entender el contexto en el que estas son usadas actualmente eh, al menos en una parte, ya no sé si decir importante o no, pero en una parte de Europa, digamos, en una parte que está importante capaz en el sentido no de tamaño, pero sino en diferentes ámbitos de la vida actual de del universo, ¿no? Del mundo en el que vivimos, en el cual sin dudas hay em, nada, hay un grupo de personas que no es simplemente hacer referencia a la última película de Marvel, digamos, el hecho de tener unas nórdicas. Claro que ese es el punto, capaz que nosotros estamos en otro lado del planeta y lo vemos por ahí porque ya fuimos, ¿no? Conquistados varias veces, digamos, ¿no? Entonces, como que no la podemos ver de entrada, qué es lo que está pasando. Pero yo no soy historiador, ni mucho menos, ¿no? Pero está bueno ver un historiador y que nos diga cómo empezó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y poner Frank Ferdinand de fondo. Y, y notar que desde el principio de la Primera Guerra Mundial hubo problemas raciales entre países, ¿no? Eh, de Europa. Y por eso empezó la Primera Guerra. ¿Y cómo Y de esos ahí en problemas más, no se resolvieron un sorongo? eh, no están resueltos en Digo, absoluto y porque justamente estamos recordemos esto, ahora, presenciando una réplica de eso, ¿no? ¿no? Entonces, Y no es necesario ir a la invasión de Ucrania, digo, basta nomás con ver lo que está pasando ahora en Italia, que va a ganar un partido abiertamente nazi. Basta ver con que yo voté que no, pero bueno. bueno, en Hungría gobierna hace 800 años un partido de ultraderechista, nacionalista, racista, xenófobo, eh, que dice que está en contra de la globalización y sin embargo está desesperado por entrar a la zona euro. O sea, o Bueno, sea, pero a ver, pasa eso en pero el punto es que Checoslovaquia, digo la yo. zona En euro, República Checa sí. también gobierna la extrema derecha y no, mortal. Lo mismo, todavía no llegué al 89. En República Checa gobierna la derecha, también la extrema derecha, la derecha nacionalista, ¿no? En Polonia gobierna la derecha nacionalista religiosa desde el 80, desde el 90. Eh, el discurso de Putin es un discurso de derecha nacionalista también conservador, supremacista. El discurso, bueno, ni que hablar, los grupos nazis ucranianos que están peleando en el Donbass. Eh, Está ahí metido, digo. En el Reino Unido ahora ponele que se fue Boris Johnson, pero Boris Johnson hizo carrera básicamente apelando a discurso conspiracionista nacionalista. Bueno, Ni que pero hablar, justamente digo, la ni que hablar de PM que Estados vino Unidos. No, tampoco es que Liz Truss sea distinta. es Sí, digamos, sí. Sí, más también. Es peor que Boris, más y capaz. peor. No, Hace sí, menos claro, claro, ruido, por eso. pero. Hace menos ruido, pero capaz que es peor. Eh, entonces digo. No, pero aparte, además, justamente la zona euro que vos decías tampoco está tan salvada de eso, porque vos decías, sí, No, Putin no, por tiene eso. un discurso de odio Pero mira Italia. digamos, ultraconservador. No, Italia sí, pero a ver, España. Nueva Zelanda. Yo lo que quiero decir es Nueva Zelanda, a ver si no me equivoco. Bueno, sí, No, claro. Finlandia. Ah, Finlandia, sí. Peor, ¿no? Finlandia. Finlandia es el que quiere entrar, ¿verdad? Sí, pero el caso de Finlandia capaz que es más complejo. Yo no sé si ahí lo asociaría a No, otras bueno, cosas, pero sí. más allá de la complejidad, lo que quería era notar el país en general, el de la PM, ¿no? Joven Ah, sí. y que justamente a lo que voy, a todo esto venía eh, problemas que he tenido con cómo qué se comunican de las noticias y justamente cuáles son las noticias. Por ejemplo, eh, recuerdo que en Estados Unidos en particular, cuando salió justamente el manifiesto de este año, eh,
las noticias falsas, o sea, el fact-checking, digamos, el chequeo de noticias, era, y era casi unánime entender que el sol negro que estaba en el manifiesto no tenía nada que ver con el sol negro que estaba Sí, en Azov, en Azov, es en la verdad. bandera Azov. Entonces, eso era, o sea, obviamente eso tiene que ver también con un cierto tipo de polarización, que es justamente de lo que estamos hablando hoy, el De lo que hablamos al conflicto. principio también, ¿no? Sí, claro, Porque la o sea, invasión, es todo la parte de lo invasión de mismo. Ucrania generó exactamente las mismas posiciones. Ucrania es la fuente de todo lo bueno y correcto que hay en el mundo y Putin es todo el mal que lo quiere invadir por pura maldad, o Putin es el que quiere liberar al mundo de la maldad imperialista occidental y los nazis de Ucrania. Otra vez, los puntos medios desaparecían, ¿no? La posibilidad No, claro. de que los dos sean nefastos, parece que nadie la evaluaba. No, eso es increíble. Yo no podía creer en su momento. Y así sigue pasando, ¿no? Entonces estamos en ese punto. Pero aparte el otro punto justamente, bueno, que ya lo mencionamos, era eso, de que si, claro, si vos de entrada no decías, bueno, pero pará, está pasando un conflicto antes, o hay un montón de cosas, ya eras un ruso comunista. Claro. Pero el punto es que justamente me refería a que un fact-checking fue ese en ese momento, pero claro, también Finlandia, si bien quiere unirse A la OTAN. a la Unión Europea y eso, también se declara, la OTAN, perdón, se declara que deberían verse Perjudicados. perjudicados los, los ciudadanos rusos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Las sanciones deberían ser para todos los rusos. Entonces, vos tenés ahí un discurso completamente de odio hacia personas que viven en Sí, sí. cierto territorio y que tienen un cierto pasaporte porque pintó, básicamente. Todas esas personas deberían ser, de alguna manera, sentir el castigo que el país está haciendo sobre toda Europa, básicamente. Ahora, quiero señalar una Entonces, cosa, ¿no? Como si todos los rusos estuviesen a favor de esto, siendo que desde aquel momento, pero hoy mismo hubo una marcha contra la guerra en Rusia. Hoy mismo hubo una marcha contra la no, guerra y fueron claro, detenidos. Una pero a marcha ver, masiva. el, el punto, claro, obvio, es que el punto es que esa noticia, o esa especie de eso que es una realidad de alguna forma, o que de alguna forma pasa, que se habla, fue amplificada por personas de derecha, de alguna manera en Estados Unidos, eh, porque son las personas que amplifican ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Porque claro. lo dice una mujer, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, las personas de derecha, troles de derecha, van a estar dándole palo a cualquier cosa que diga la PM, Claro. básicamente. Pero el punto es que justamente está hablando de algo, de un discurso de odio que no está bueno decirlo. ¿Entendés? Está bueno, tipo, analizar justamente el conflicto de otra forma y no tirar esa barbaridad como declaración de alguna manera, o Sí, sí. decir lo que se dice, tipo, bueno, en cómo tenemos que ajustar para que los rusos también sufran estas consecuencias, digamos. Este, entonces, se pierde ese relato, justamente se pierde ese análisis de qué está pasando a nivel mundial, porque en realidad es atacada porque son medios de derecha lo que lo dicen. Entonces, confundimos todo, porque antes, justamente, esos mismos medios de derecha son los que le dieron palo por haber bailado en una fiesta y haber publicado Sí, claro. el video. Entonces, terminás de alguna forma tapando la discusión real sobre lo que realmente se está hablando y se está diciendo a nivel político en Europa, en base a lo que dice un bando u otro antes, básicamente. Y vos, como periodista, estás haciendo eso, estás poniendo eh, eso adelante de otro análisis posible, solo Y otra porque hay que vez, ir el tapando escándalo. la fake El news y escándalo. hay que ir Y tapando el pensá por escándalo, qué claro, cayó obvio. Boris.
Boris cayó por una Bueno, boludez, sí, obvio. por un escandalito. Bueno, Boris, sin un duda. tipo tremendamente un tipo que llegó al liderazgo Tory sabiéndose todo lo corrupto que era, sabiéndose todos los intereses que tenía, sabiéndose todo como que básicamente él en su época de alcalde de Londres había hecho cualquier cosa para beneficiar a sus amigos, entre los cuales se incluyen las mafias rusas. Sí, claro. ¿No? O sea, digo, llamo la atención por eso también, ¿no? Porque es la gente a la que después, de hecho, digo, no es menor. Todo eso, pero sin embargo termina cayendo por unas fiestitas que hizo durante la reclusión de COVID y por una cuestión no me acuerdo bien cómo fue, también una cuestión ni siquiera era de guita, fue como una cuestión de unos favores boludos que le hizo a alguien. Se cae por eso y no cae por Sí, nada no tiene político. sentido. Quiero señalar esto. No, no. En Ridículo. Inglaterra se estancó el crecimiento de la esperanza de vida. O sea, quiero señalar eso. Es algo que cuando hicimos el programa sobre justamente el programa 3, que fue un programa del que hablamos mucho hoy por razones obvias, tuvimos la entrevista con Nacho Pardo, que también incluimos otros temas, y en la entrevista completa, que se puede ver también en nuestros canales, aparece uno de los temas que aparece es el hecho del crecimiento, el aumento de la expectativa de vida. Bueno, durante los gobiernos Tory de los últimos 15 años, entre ellos los de Boris Johnson, el crecimiento sostenido de la expectativa de vida que tenía el Reino Unido, que iba a la par o incluso a veces más rápido que otros países europeos, iba más lento el crecimiento que países en desarrollo que estaban creciendo mucho porque, bueno, habían pasado de morirse a los 45, empezaban a morirse a los 60. Pero el nivel de crecimiento que venía parejo se estancó en comparación a Suecia, Alemania, Holanda, digo, países de ingresos altos y países importantes, ¿no? Se estancó y luego se empezó a estancarse el crecimiento y luego se estancó la expectativa de vida misma. Algo parecido pasó en Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces, el hecho de que la gente se está muriendo, o sea, el hecho de que la gente dejó de estar viviendo cada vez más, que me parece que es algo nada menor. O sea, el crecimiento de la expectativa de vida, además, en contextos en los que se sabe que la vida podría prolongarse. O sea, prolongarse con buena calidad de vida porque está el conocimiento médico y la técnica médica y la posibilidad médica de eso. Que te pase eso, que es algo además que está directamente asociado a las políticas, eso no tira un gobierno. Sin embargo, una fiestita, que está mal, está de menos, obvio. Es ridículo que el presidente, o sea, que el primer ministro haga una fiestita llena de gente mientras la gente no puede ir a visitar a sus familiares que están enfermos. Obvio, está mal. Pero creo que se ve la diferencia entre algo que es un escandalete, un escándalo de programa vespertino, y algo que es un problema político de dimensiones verdaderamente importantes. Entonces, creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Y lo mismo pasó en el caso de... ¿cómo es? Con el caso de Sanna Marin, que estabas diciendo, ¿no? La tipa se le puede discutir mil cosas, pero le pidieron, pero como le sacaron una foto en la que estaba bailando, le pidieron un análisis de droga. O sea, yo conozco gente que no, la verdad, se ve que no conocen gente. Yo he visto gente que baila y realmente no precisa drogarse. He visto gente drogada que no baila. Digo, y si fuera por eso, tendría que ir preso a la mitad del sistema político de la mitad de los países, de todos los países del mundo, si es por drogarse. Claro, pero aparte, o sea, claro, justamente, ¿no? O sea, entonces es eso. Ya se Es pierde, general el el hecho mediático. Y es el mismo el medio. hecho mediático sin moverse. Exacto, Sin y es la moverse, misma lógica quedándose mediática. estático. La misma lógica mediática que hace que Boris Johnson caiga por una trivialidad y no porque la gente se está muriendo y empobreciendo y se está quedando sin nada. Sí. O que Sanna Marin haya tenido un riesgo por eso y no por otra serie de políticas, sino por declaraciones rechazables y no por romper una posición histórica de su partido de mantenerse fuera de la OTAN. No por esas cosas, sino por esta trivialidad. Otro ejemplo, el hecho de que a Bill Clinton, la única vez que su presidencia estuvo en problemas fue cuando saltó el escándalo de Mónica Lewinsky. Y no cuando, por ejemplo, hizo leyes racistas, cuando hizo leyes que terminaban excluyendo gente, cuando bombardeó personas inocentes y a nadie le importó. ¿No? Y es la misma lógica esa, que la lógica que después va y te hace... la nota es que te estetiza a un nazi.
que te lo ponen en una foto así con la guillotina atrás, con un machete, Sí. todo así como si fuera una estrella pop. Yo no, la verdad es que no estudié periodismo, así que no sé qué decir, pero sí, estoy de acuerdo en que claramente hay algo que está mal. Sí, claro, no hice taller de periodismo, así que no sé lo que enseñó Paiva y si está bien o mal. Y si viene por ahí, o porque justamente la No gente hay no una fue a práctica esas crítica, clases, ¿no? yo qué sé. Claro, sí, claro, exactamente. O porque justamente los, los medios de comunicación eligen otro tipo de profesionales para comunicar las noticias que se comunican. No va por ese lado. O ya no importan los profesionales, sino justamente la gente que está atrás produciendo y que es en lo que se fija en el momento, porque la gente que está atrás produciendo es gente eh, probablemente más joven que las personas que están delante de cámara y que consumen los medios que consumen y que vienen de las generaciones que vienen, analizando esto desde la entrada, porque si sos nativo digital, digamos, esto, justamente si sos nativo de 4chan, eh, digámoslo, el análisis en los medios de comunicación va a cambiar. eh, Va a empezar a surgir esa forchanización de los medios, digamos. Simplemente porque las generaciones van creciendo y se van formando digitalmente en este embrollo que se ha creado desde el principio, digamos, como lo que decíamos, ¿no? Lo que siempre dijimos de que vos entrás y ves el chiste y después el chiste era chiste hasta que quedó Claro, y te perdiste. En el recambio generacional te fuiste perdiendo lo que era realmente el chiste y pasó a ser parte importante de la identificación de la cosa, de lo que sea. exacto, exacto. Entonces, va creciendo y va surgiendo en otros medios. Entonces, nada, yo creo que obviamente Argentina es un caso súper interesante para analizar de cómo se come a sí misma en ese sentido, cómo le gusta eh, generar ese tipo de polémicas. Pero sin duda, como dijiste, pasa en todos lados. Pasa en Inglaterra justamente, en el Reino Unido, donde también se baja por alguna pavada mediática. Y al final de cuentas pasa eso, entendemos que ya la política y los medios se unen en el entendimiento de que la noticia, sea lo que fuera, pase lo que pase, distribuida de la forma que se distribuya, ya sea al principio en un canal de noticias o al principio por Twitter, que luego es levantado por los diferentes medios de noticias ya establecidos que tienen financiación de ya diferentes partidos políticos o referentes políticos de algún tipo. Nada, se sabe que al final de cuentas se está generando ese tipo de eh, versus conflicto blanco-negro, ¿no? O rojo, Un rojo azul, claro. rojo azul o amarillo negro, no sé. No por Peñarol, sino por el primer político. Exacto. Claro, en ese sentido. Y bueno, Digamos, eh, va por ahí. entonces te propongo así, estamos medio ya tarde, pero me parece que hay un par de cosas que, porque nosotros estamos diciendo todo esto no se tiene que hacer. Entonces ahora podría acabar esta pregunta. ¿Hay alguna forma en la que sí se pueda hablar de estos nazis? Y bueno, te propongo ir al cortecito y cuando volvemos hablamos de eso. Un poquito, que Bueno, sea 10 minutitos. sí, rápido. Como dijimos, como te dije, esto tendríamos que haber puesto el Indiana Jones y el Templo de Atlantis para hablar de este programa hoy. Pero bueno, vamos al corte y ya volvemos. Y bueno, sigue el opio y en el bloque anterior justamente lo que nos preguntamos si hay alguna forma de hablar de nazis. Y bueno, La respuesta es idea no. es que Nos vemos la próxima. para mí la respuesta es sí, pero bueno, es discutible. Y bueno, hay la cuestión entonces es, más que si se puede, obvio que se puede. La pregunta un poco es cómo es que se tiene que hacer. Hay un artículo de hace unos cuantos años
en la revista Current Affairs, escrito por Amberly Frost, que se llama How to Write About Nazis. Es como bastante claro que es acerca de esto de lo que queremos hablar ahora. En el que justamente yo me acordé de este artículo. Yo ya lo había visto este artículo hace un tiempo, hace bastante, pero me acordé ahora de vuelta justamente a partir de esto. Y me pareció que era un artículo que tenía algunos puntos interesantes, justamente porque critica muchas de las mismas cosas que estuvimos criticando un poco en la semana, que estuvimos viendo las críticas en estos días, ¿no? Y que estuvimos criticando hoy en el programa en particular. Por ejemplo, critica esa estetización, ¿no? Esas notas estilo estrella pop que se le hacen a algunos nazis. Hay un ejemplo muy claro que pone ahí de ¿cómo es? De este tipo que se llama Richard Spencer, que es un ultraderechista estadounidense bastante conocido, pero también hay otros ejemplos, ¿no? Y bueno, da una serie de nos, algunos de los cuales ya hablamos, otros por ahí no, pero nada, hay como muchos puntos que son ahí como interesantes, pero sobre todo da algunas ideas que me parece que está bueno, ¿no? Señalar. Una cosa que plantea, por ejemplo, es da una serie de don'ts y do's. Así que voy a leer solo los do's porque los don'ts muchos ya los hablamos y se puede ir viendo. Pero entre los do's, por ejemplo, uno que plantea es enfocarse en aspectos técnicos como la cantidad de la gente, los lugares, los tiempos. A veces pequeños pedazos de color literario, estoy traduciendo en tiempo real esto, así que puede haber algún problema, pueden tener su lugar en estilo de periodismo ensayístico y estilo gonzo, y ese estilo, pero el reportaje tradicional sobre supremacismo blanco no se beneficia de este tipo de cosas, de este tipo de prosa. Después, un punto que me parece importante, usar fotografías de las muchedumbres para mostrar una escala y locación. Y pone un ejemplo de una nota, de una foto de Getty, de espía Getty, que justamente lo que se muestran los límites de la foto. Después en el artículo está muy bueno, pero básicamente lo que muestra es que son como mucho unas 100 y algo de personas. Es una cosa buena, muy interesante porque justamente permite contrastar con otras manifestaciones, ¿no? De hecho, es algo que se usa mucho. Los medios de cualquier tendencia política, cuando hay una manifestación del otro bando, suelen ir a buscar la foto en la que parece que son menos los otros, y cuando son muchos, incluso se va temprano o se busca un ángulo en el cual parezca que son menos, y cuando son eventos de su propia tendencia política van y te muestran como una especie de masa sin final, justamente como para mostrar eso, ¿no? O, obviamente, cuando es mucha gente, a veces sí querés mostrar el principio y el final, como ha pasado en algunas marchas acá en Uruguay, ¿no? Pero en general la cuestión es esa, ¿no? Mostrar los bordes, dar contexto acerca de los presentes, tanto los que están en la manifestación como los que están en contra de eso, como gente que pasó por ahí, y bueno, o sea, saber, entender de qué estamos hablando, no simplemente poner una frase suelta, sino que tratar de entender de qué está pasando, qué es lo que se dice. Por ejemplo, en este caso, quién es cada una de las personas de las que vos hablás, quiénes son, o sea, explicar, por ejemplo, cuando llevas a alguien a tu programa para hablar, si es un tipo que hace 5 años que viene tuiteando de que hay que matar gente, porque así es como tienen que ser las cosas, porque si no matamos a la gente está todo mal, ponerlo, contextualizar eso, si no, mire, usted hizo esto, es estas cosas, cuando le das la voz a alguien, explicar un par de ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece un punto interesante. Da el ejemplo de Emilio Yiannopoulos, por ejemplo, que era un tipo del que le daban voz, le daban mucha voz y nunca se explicaba quién era Emilio Yiannopoulos. Aparecía como si fuera un periodista importante,
y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, y eso permitió, por ejemplo, que se convirtiera en una figura de apariencia centrista. O Gavin McInnes, de los Proud Boys, lo mismo. Fue una figura que se lo mostraba como así, barbudo, como si fuera un poco hipster. Y eso, y no se contaba que era un supremacista blanco. Eh, o voy a dar otro caso, que bueno, ahora un poco ya como que está venido en desgracia, pero Jordan Peterson. Sí, No claro. se daba contexto de Jordan Peterson. No Justo se leí, cont- perdón que te corte, claro, un libro nuevo sobre los Proud Boys hace 1 o 2 días, Ah, mirá, la verdad. interesante. Después lo paso, perdón que lo comento por arriba No, no, justo, pero está bueno, pero está bueno. está Es, pasando. es un buen dato, es un buen dato. Pasalo y We voy a are the pasar. Proud Boys. Ah, bien, Sí, pasalo y voy a poner el link ahí. Porque es un dale, dato ahora interesante. seguí hablando de Bien. Jordan Peterson, que me encanta. No, que el caso de Jordan Peterson, por ejemplo, no se lo contextualizaba. Se decía, el psicólogo dijo esto, opinó esto, hubo unas notas ahí, y nunca nadie decía del contexto de Jordan Peterson. Nunca nadie dijo que él era justamente rechazado en general en los ámbitos académicos. Nadie decía que en realidad, por ejemplo, sus opiniones anteriores que podían ser sumamente, al menos controversiales, pero aparecía, entonces eso le daba un poco de legitimidad, ¿no? Después también el hecho de centrarse en lo. ¿Cómo es? En lo que realmente está pasando, ¿no? Y hacer análisis comparativo, ¿no? Para no caer sobre todo en el hecho de decir, este es un momento sin precedentes en la historia. Y ver justamente, bueno, ¿esto a qué se parece? ¿Qué vínculos tiene? Pensarlo un poco ahí. Y bueno, y después otro. Y acá hay un don't. Voy a leer un don't nada más acá, pero que me parece importante. Y es justamente el no tomar un tono tipo moralista o compánico. ¿No? Justamente porque. Porque ese tono moralista o compánico lo que hace es agrandar y generar ese escándalo. Y no aporta nada en esto que justamente la idea. La razón por la que se supone que está bien hablar de esto es porque es información relevante y porque hay algo para decir. Entonces, si vos lo que me vas a decir es todo tu prejuicio, todo tu pánico moral y todos tus miedos, no aporta nada. Me parece que son algunos puntos interesantes. Creo que hay que agregar, creo que se puede agregar varios. Pero me parece una serie de puntos interesantes. No sé si a vos estás de acuerdo, Adrián. No, están buenísimos. Aparte, literalmente hay uno que dice literal, no conviertan al nazi en una chica de portada de revista. O sea, Claro, literal. Y pone exactamente. una foto de un chico de portada de Justamente. revista nazi. Eso, claro. Bueno, Que lo hicieron, porque claro, sí, perdón. no, que la Perdón. nota anfibia es claramente eso, solo que en vez de hacerlo Claro, por eso es lo que una decía. revista de Vogue, lo hicieron una de Rolling Stone. Claro, exactamente. Es que yo tengo cosas para decir de eso que no podríamos hablar de un programa sobre justamente los medios de comunicación. Una vez creo que lo hablábamos juntos y yo lo veo como que los medios, o sea, como que realmente los medios de comunicación tenemos que entenderlos, que también fueron algo que empezó por derecha, de alguna manera, ¿no? No sé cómo expresarlo mejor. Pero por eso digo que podemos armarte un programa al respecto, pero sin duda los medios de comunicación eh, empezaron desde el capital de alguna manera. Obviamente esto se va distribuyendo y se va No, de alguna y forma cuando se da democratizando. el paso de ser organismos políticos a ser organismos empresariales, más todavía. Porque Bueno, ahí sin duda, solo lo va. podés mantener si tenés guita. Bueno, totalmente, totalmente. Entonces, primero que nada, entender eso. Segundo, entender la relación entre la extrema derecha y el capital también, importante. Eh, no digo único, pero es importante. Eh, y ¿qué más era lo que iba? De que justamente em, nada, los medios justamente de izquierda en realidad, porque este es el problema, nosotros hablamos de los medios de comunicación y vos decís, bueno, toda esta noticia y estos nazis tuvieron muchísima más repercusión que 3 diputados de la izquierda, algo así, ¿no? Como que la respuesta está ahí mismo, ese es el Sí, punto, ¿no? claro. Es como hablar un poco, ¿no? Como dijiste una vez, no hacer como la lectura obvia, pero sí volver al medio es el mensaje y empezar a analizar un poco más eso y entender que los medios de comunicación, a ver, a lo que voy es, digamos un medio de comunicación de izquierda de Uruguay. Yo sé que vos me vas a decir que no existe, No, yo qué sé, pero brecha, ponele.
Está, bueno, brecha, ahí va, pero estoy hablando de televisión, audiovisual. Ah, bueno, lo más parecido que podrías decir Lo más sería parecido que podrías decir. Bueno, perfecto. televisión, Lo más tanto, parecido, pero además es un canal claro, público, o sea, tampoco. no, claramente, pero es cómo combate un medio que quiere ser no de derecha de alguna forma o un medio público, combate le- esa ganancia que tiene la derecha en los medios de comunicación, imitando a Claro. los medios de comunicación de la forma que la derecha se comunica, o sea, haciendo mejores programas, invirtiendo más guita, poniendo más caras lindas, llamando a más gente que llama más la atención, cuanto más followers tengas, mejor. Eso corre tanto por izquierda como por derecha, entonces no hay chance, porque no hay un medio diferente, hay un imitation game, hay un juego de Claro, claro, imitación. sí, sí. Estás imitando lo que vas a hacer definitivamente peor porque tenés menos capacidad monetaria para hacerlo. Y ahí se me puede empezar a discutir, por eso digo, hablemos otro programa al respecto, de si es necesario el capital para eso, Y bueno, vos para para hacer producir un mejor. equipo de investigación que te produzca contenido para todos los días, precisás muchísima gente produciendo. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero entiendo que se me pueda discutir desde izquierda que no lo necesitas. O sea, para hacer ese tipo de cosas, vos precisás guita. Pero bueno, me parece que es un tema súper denso y yo quería simplemente agregar un do a todos estos. Y es una cosa que sí me parece que está bueno hacer y es Saludos. evitar la sobrecontextualización, obvio, pero hablar de las redes, y cuando hablo de las redes no me refiero solamente a las personas efectivas con las que están vinculadas estas personas, sino también a las redes discursivas. Por eso el programa de hoy se llama Ultraderecha, Medio de Comunicación y Discurso. Porque, y ahí me parece importante ver cuáles son los elementos los elementos de contacto. No es solamente quién conoce a quién. A fin de cuentas, yo quiero decir esto, sí. Por ahí circuló, insisto, hubo información que estaba mal, o que no estaba bien, al menos, al respecto de eso, pero circuló como la posibilidad de que un empresario cercano a Macri le había dado plata a estos nazis. No importa si eso es verdad, porque la cuestión es que si vos. O sea, sí importa si es verdad, re importa. Eh, pero. Pero al mismo tiempo, y esto creo que es un punto súper importante, eh, no, si fuese mentira, parecería como que entonces no pasa nada. Como que, no, el tipo no le puso plata, entonces no hay vínculo real. Cuando en realidad si vos empezás a ver, por ejemplo, las ideas que tienen estos nazis y las comparás con las ideas que tienen los tipos que supuestamente no son nazis, lo que terminás encontrando es que hay muchos puntos en común. Estas cosas que dicen estos tipos no son tan diferentes a cosas que dijo gente que es parte de la política institucional, ponele. A mí me pasó estudiando teorías conspirativas, ¿no? Que veo que la posición general de la academia, en particular liberal, es que, no, bueno, son como una especie de funcionamiento patológico de la política. Pero sin embargo dicen lo mismo que dicen los opinólogos de los medios masivos. Pat Buchanan trabajaba en los medios masivos. Y es un conspiranoico que dijo que él entendía a Anders Breivik. O sea, no es una boludez lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo No, entendía claro. porque en realidad está mal matar gente. Pero tenía razón en que había una invasión que quería destruir a los blancos. Muchacho, digo, básicamente estás diciendo, todo el discurso nazi excepto la parte de matar gente. Y dice que está mal matar gente, pero después cuando un policía, cuando los policías matan a una persona, a un negro en la mitad de la calle, defiende al policía. O sea, que tan mal matar gente no está. Eh, Nada, me parece que me parece que es un tema súper denso y súper complejo. Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entender esas redes discursivas también a veces ayuda, ¿no? Porque, otra vez, por ahí, esto no puede no parecer importante a nadie. Pero el otro día se juntó Guido Manini con Fernando Pereira
a hablar de posibles puntos de acuerdo entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, y más allá de cuáles, si hay puntos de acuerdo entre Cabildo Abierto y Frente Amplio, digo, estamos en peligro. Pero sobre todo, me parece importante, es que uno de los puntos centrales que decía era el de políticas reproductivas, políticas de natalidad. Es decir, Manini está enganchándose otra vez en el mismo discurso fatalista, caótico, del problema de la natalidad en los birth rates. Otra vez, recordemos que... sí, claro. O sea, el manifiesto empieza, son las tasas de natalidad, son las tasas de natalidad, son las tasas de natalidad, y de ahí fue a matar a uno. Claro, pero esa es la ridiculez, y probablemente, hablo obviamente sin saber, porque como dije, no consumo demasiado de los medios acá, pero probablemente se lo vincule más a Elon Musk, ese tipo sí, claro, de razonamiento en los medios uruguayos, en cualquier medio, cuando alguien hable de los birth rate, va a decir, como Elon Musk. Y bueno, ya lo hablamos acá todos los primeros programas al respecto. Exactamente. Justamente, hablemos un poco más de Terran. No, claro. Lo que pasó. Pero por eso me parece que es tan importante, y eso, por eso, cuando se habla de los nazis, me parece importante hablar de eso y ver cómo esas ideas, por ahí no matando gente, pero están vivas en todos lados. Lo mismo este tipo, Gerardo Sotelo, ponele, ¿no? Gerardo Sotelo, que se la da de centrista progre liberal, y el tipo estaba repitiendo las teorías conspirativas del marxismo cultural, estaba repitiendo punto a punto los aspectos de teorías conspirativas del marxismo cultural. O sea, sí. Yo me acuerdo de haberlo visto hace un tiempo, no sé, claro, lo vi un par de veces, dijo unas cosas. Ahora se cuida un poco más porque tiene un perfil público. Entonces capaz que algo que, no sé. Pero repetía contenidos, o sea, repetía punto a punto teorías conspirativas de supremacistas blancos europeos y estadounidenses. Punto claro. A punto. Lo que pasa es que los conservadores... Perdón, excepto la parte de que tienen que ir a matar gente. Claro, obvio. Es que ese es el problema. Hay un problema entre los conservadores en Estados Unidos y los demócratas. Entonces, toda noticia rancia que sale desde el conservadurismo, digamos, es la que efectivamente medios de derecha acá en Uruguay reproducen, porque son sus fuentes, básicamente. No, pero claro, tremendo. Entra la guerra. Pero además no solo por los medios. La guerra justamente. Entra el discurso. Bueno, el discurso claro. Simplemente entra en esa. Y nada, y eso como que... Nada, por eso me parece también importante justamente incorporar también ese elemento, que es un elemento que en general es dejado de lado, que es el elemento de esas redes discursivas, ¿no? Y ver, porque si pensemos lo siguiente, si vos estás diciendo algo que se parece tanto a algo que dice este nazi que quiso matar a Cristina Fernández, y capaz que sos un poco nazi. Y digo, seguro. Lo mismo no sé. Que si tenés un tatuaje similar al que sale en un manifiesto. Claro. Capaz reevaluar, volver a pensar si simplemente es una runa claro. O está pasando algo más. Ojo, pará. Capaz que es una runa para vos, pero... Capaz que te la comiste, que te comiste un discurso, te convenció todo y no entendiste de qué iba. Claro. El problema es que pasa cuando pasa una y otra vez. ¿Qué pasa cuando tenés un discurso que está todo construido en base a espabilarte, ¿no? Claro, o sea, yo qué sé. Entonces vos tenés ese tipo de cosas, ¿no? Digo... Y está bueno, hay como una cosa que está bien ahí que dice por ahí Meteoro, te tiene que salir caro mentir como Alex Jones. ¿Por qué no sale caro mentir como Alex Jones? Otra vez por lo que hablamos al principio. Porque si vos sos de mi bando y mentís, no importa, está bien. Si vos sos del otro, no interesa lo que digas, está mal. Así que no importa, ¿para qué decir la verdad? ¿Para qué mentir? No existe eso ya. Es un poco, cuando hablaba Santiago en el chat ponía unos textos interesantes del Meet Press, sobre posverdad, ¿no? Y sobre esas cosas. ¿Qué es la posverdad? Porque se habló mucho de la posverdad, pero ¿por qué existe la posverdad? La posverdad existe porque porque hay una tendencia de un montón de gente a darle verosimilitud a algo según o veracidad a algo según le confirma lo que piensa. No porque haya gente que miente. Gente que mintió hubo toda la vida. Gente, perdón, y tampoco es una novedad lo de la posverdad. Digo, porque
también George Bush en 2001 y Dick Cheney andaban, perdón, en 2001 no, en 2002 y 2003 andaba por ahí diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva, todos los medios dijeron que tenía armas de destrucción masiva, resultó que era una mentira grande como una casa. Tampoco es una novedad que pase esto, ¿no? Y hoy la gente que defendió, o sea, ahora los demócratas, pero en su momento los republicanos, la gente que defendía a George Bush y a Cheney, no importaba la evidencia, decía, es verdad, tiene armas de destrucción masiva. O sea, en gran medida siempre es algo que existe, pero es un problema grande. Capaz que ahora lo que pasa con los medios digitales es que eso lo que genera es como un sobrecalentamiento del problema. Pero, sí, pero está ahí, tiene que ver con eso, ¿no? Y entonces, otra vez, aparece ese problema de después aparece este nazi hace esto, hace esas cosas, pero después en 6 meses se van a olvidar y va a venir Milei a decir cosas de nazi y la gente le va a dar cámara. Sí. Y le va a dar cámara y como no dice hay que matar gente, como no dice hay que ir y pegarle un tiro en la cara a Cristina Fernández, la gente lo van a seguir pasando en los medios y nadie se va a hacer cargo de haber contribuido de la manera que se contribuyó a crear a Milei. No. Porque hay algunos, como por ejemplo Laje, que en gran medida hay actores súper importantes a nivel global que contribuyen a que se haga. O sea, Laje se educó en la Universidad del Departamento de Defensa estadounidense. O sea, le fueron a dar una beca a un tipo que no había terminado el grado. ¿Por qué te crees que le dieron? Digo, obviamente es parte de eso. Así como iban a darle becas a gente para que vaya a la Universidad de Chicago a estudiar con Friedman. O como le dieron becas a gente para que vaya a estudiar en la Unión Soviética en otra época. ¿No? Por ejemplo. Entonces, ahí sí. Pero en el caso de Milei fue mucho más orgánico. Y en gran medida fue mucho más orgánico porque el loco generaba rating. Más de 9.000 penes. Más de 9.000 penes. Poneme a Milei que genera rating. Listo. Y bueno, y era jod y quedó. Entonces pasa eso. Así que bueno, Adrián, no sé si querés agregar algo más. Nada, yo había mandado el link del libro este que mencioné, ya que estaba hace rato en los chats, We Are Proud Boys, de Andy Campbell. Y justamente una de las cosas que te enterás con este libro es que Proud Boys, el nombre, en realidad hace referencia a un chiste racista que hizo este tipo, el líder de los Proud Boys. Gavin McInnes. Exactamente, justamente relata que es un chiste súper racista respecto de un musical que vio en la escuela de sus hijos sobre un niño de Puerto Rico, creo. Y bueno, viene todo un chiste racista al respecto que terminó en el nombre de este movimiento llamado Proud Boys. Nada, o sea, para arrancar, ¿no? Para entender justamente, ya que estás hablando, claro, ahí va. Y nada, obviamente estamos hablando y estamos repitiendo un chiste racista y no lo sabemos, porque nadie vino a contarlo antes, simplemente se repitió el nombre muchas veces hablando sobre como decías, exactamente, ¿no? Hipster. Exactamente, y por eso cuando se habla de marxismo cultural, por ejemplo, la gente no sabe, pero marxismo cultural también surge en un contexto. O sea, de la forma en la que se lo usa ahora surge en un contexto de conspiraciones ultraderechistas, antisemitas además, y bueno, y no son los únicos términos, ¿no? El término ideología de género surge también en un contexto específico, surge en el contexto de la ultraderecha religiosa católica estadounidense, después lo adopta Ratzinger, después se engancha con toda la doctrina también conservadora de Botila, y ahí se conforma eso, y luego eso se convierte en un discurso que aparece constantemente y la gente lo repite, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y por eso está bueno eso, ver las redes discursivas, redes semánticas, redes conceptuales, redes de ideas que aparecen ahí. Me parece que es un factor importante y es algo que le faltó decir al artículo de Amber Ali Frost, pero que ya va a haber artículos. Pero que bueno, sí. ¿Decís? Sí, posiblemente, en cualquier momento. Pero nada, me pareció que era un punto importante para agregar ese elemento. No sé, Adrián, si querés agregar algo más. No, más que suficiente. Nos fuimos de largo, pero bien, tema vale la pena. Para hablar. Exactamente, y bueno, nos vamos hasta
hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a la gente en los chats. Y recuerden que el Opio se emite todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y un poquito antes, a partir de las 5 por ahí, estamos emitiendo el programa anterior siempre. Y que además nos pueden ver bueno, nos emitimos en Twitch y en YouTube, y luego nos pueden ver, en general los lunes lo subimos a YouTube y a YouTube. Y además, queda también a partir de los lunes o martes o por ahí, queda subido a las principales plataformas de podcast gracias a la gente de Uicast. Hasta la semana que viene.